Hay palabras que el idioma no tiene, no porque el idioma sea insuficiente en general, sino porque hay situaciones que sobrepasan el inventario de categorías que el lenguaje construyó para nombrar las relaciones humanas. Situaciones en que las palabras disponibles describen algo parecido a lo que hay, pero no lo que hay exactamente. En que uno tiene que usar los términos que existen sabiendo que no llegan del todo. ¿Cómo se llama el hombre que mató a la madre de los niños que lo quieren? ¿Tío? ¿Asesino? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? ¿Y los niños? ¿Qué son los niños que llaman tío favorito al hombre que los dejó huérfanos? El idioma no tiene respuesta. La ley tampoco la tuvo durante mucho tiempo. Y los niños, que ahora ya no son niños, sino adultos jóvenes que tienen que cargar con una historia que no eligieron, tampoco la tienen del todo, pero la viven. La viven cada semana cuando escriben una carta a un número de expediente penitenciario, que es también el número de expediente del hombre que destruyó la única familia nuclear que tenían. Y la viven con una complejidad que ningún manual de psicología escribió con suficiente anticipación para tener la respuesta preparada. Esta es la historia de Clemente Fuerte Arenas y de Marcos, Daniel y Sofía, que son sus sobrinos, y que son huérfanos porque él los hizo huérfanos, y que lo llaman tío favorito. Todo eso al mismo tiempo. Para entender cómo es posible que todo eso sea al mismo tiempo, hay que entender quiénes eran antes de que todo eso fuera al mismo tiempo. Clemente Fuerte Arenas nació el segundo de 3 hermanos. El mayor, Adolfo, 14 meses antes. La menor, Inés, 4 años después. Una familia de clase trabajadora de una ciudad industrial del norte, con el padre en la factoría y la madre manejando la casa, y los 3 hijos, con la economía y la autoridad de las madres, que hacen eso sin que nadie les haya pedido que den las gracias, y sin que nadie les haya preguntado si ese era el diseño de vida que habrían elegido, si hubieran tenido la oportunidad de elegir. Los 3 hermanos fueron distintos desde el principio de la manera en que los hermanos son distintos cuando el mismo origen produce personas que el origen no termina de explicar del todo. Adolfo fue siempre el ordenado, el que seguía las reglas, el que construyó su vida sobre la base de no salirse del guión que la familia y el entorno tenían preparado. Ingeniero técnico, casado a los 28, 2 hijos, una vida que desde fuera tenía todos los marcadores de lo que se supone que debe ser una vida. Inés fue la diferente de otra manera. Inteligente de una manera que el sistema educativo del pueblo donde creció no supo bien qué hacer con ella. Inquieta, con una energía que se traducía en preguntas que no siempre tenían respuesta en el entorno donde las hacía, con la tendencia de las personas que ven más de lo que el entorno quiere que se vea a producir la incomodidad de los que prefieren que determinadas cosas no se vean. Clemente estaba en el medio en todos los sentidos, en edad, entre los dos, y también en personalidad, con la ambigüedad particular de las personas que no terminan de encajar en ninguna categoría limpia. Ni el responsable, ni el rebelde, ni el que seguía el guión, ni el que lo rechazaba del todo. El que iba adaptando su posición a lo que cada momento requería, con una flexibilidad que en algunos contextos era una habilidad, y en otros era la señal de alguien que no había encontrado todavía el centro de gravedad propio. Los 3 hermanos se quisieron. Esto es importante decirlo porque la historia que viene después hace que parezca innecesario decirlo. Pero es necesario, porque las historias donde alguien hace un daño irreparable a alguien que quiere son más frecuentes de lo que el relato del crimen como acto de monstruos ajenos a los vínculos humanos permite ver. Y porque la historia de Clemente y de Inés no se entiende sin entender que se quisieron, que ese amor era real, y que siguió siendo real incluso cuando ya no pudo proteger a ninguno de los dos de lo que ocurrió. Inés se casó con Rodrigo a los 28 años. Rodrigo Cienfuegos era un hombre del que Clemente, que entonces tenía 32, tuvo una impresión inicial que tardó varios años en articular de manera explícita, pero que desde el primer momento produjo en él algo que no supo bien qué hacer con ello. Rodrigo era encantador en el sentido que tiene esa palabra, cuando se usa para describir a alguien que produce un efecto muy específico en las personas que lo rodean, y que ese efecto es en parte resultado de una habilidad deliberada. No simpático, encantador. La diferencia entre las dos cosas es sutil, pero real, y Clemente la percibió sin poder nombrarla. Inés estaba enamorada. Y cuando alguien está enamorado y el objeto del amor pasa los filtros básicos de razonabilidad que los entornos familiares aplican a las parejas,
que Rodrigo pasaba porque era presentable y trabajador y articulado, y no tenía ninguna señal de alarma evidente. El espacio de la familia para decir algo sobre lo que Clemente percibía era estrecho, así que no dijo nada. Se casaron. Tuvieron 3 hijos en 5 años, Marcos, Daniel y Sofía. Clemente fue tío desde el nacimiento de Marcos, con la intensidad particular de los tíos sin hijos propios que vuelcan en los sobrinos el afecto que no tiene otro destinatario inmediato. Estaba presente. Era el tío que aparecía los fines de semana, que traía cosas que no eran necesariamente lo que los niños necesitaban, pero que eran lo que él quería traerles, que tenía con cada uno de los 3 una relación diferente, porque cada uno de los 3 era diferente. Y Clemente era de las personas que ven eso. Los años que van del nacimiento de Marcos al año del crimen son los años que Clemente describe con la mayor dificultad. No porque no recuerde, sino porque recordar esos años significa recordar simultáneamente las 2 cosas que coexistieron en ellos: el amor real que había en la familia, los sobrinos, las reuniones, las navidades, el tejido ordinario de una vida familiar que tenía sus problemas como todas, pero que tenía también sus momentos de algo que se parecía a lo que una familia debería ser. Y lo que fue ocurriendo con Inés, que no ocurrió de golpe, que fue lento, como son lentas las cosas que al principio tienen una explicación razonable para cada cambio individual, y que solo cuando uno mira el conjunto desde suficiente distancia ve el patrón que los cambios individuales componían. Inés fue cambiando, no de manera que los que la conocían pudieran señalar un momento específico y decir, aquí cambió. Fue la suma de cambios pequeños que en sí mismos tenían explicación. Estaba cansada porque 3 hijos pequeños cansan. Estaba más callada porque había periodos en que estar callada era lo que necesitaba. Salía menos porque con 3 niños salir tiene una logística que a veces no compensa. Llamaba menos porque la vida con 3 niños y un marido y una casa no deja el tipo de tiempo libre que permite el contacto frecuente con los hermanos. Cada cambio por separado era razonable. El conjunto era otra cosa. Clemente lo vio antes que Adolfo, antes que su madre. No porque fuera más perceptivo en abstracto, sino porque tenía con Inés el tipo de relación que se construye entre hermanos, que se han conocido desde que uno de los 2 tiene 4 años y que han pasado suficiente tiempo juntos para que haya un registro muy preciso de cómo es esa persona cuando es ella misma y cómo es cuando no lo está siendo del todo. Intentó hablar con ella. 2 veces, en momentos separados por meses, de maneras distintas. Una directa, una oblicua. Las 2 veces Inés dijo que estaba bien. La primera vez con la naturalidad de alguien que realmente está bien o que realmente cree que está bien. La segunda vez con la tensión de alguien que no está bien y que ha decidido que no va a decirlo. Habló con Rodrigo. Esta conversación Clemente la describe como una de las más difíciles de su vida antes de lo que vino después. Difícil porque no tenía hechos concretos que señalar. Tenía la percepción de alguien que ve que su hermana ya no es del todo su hermana, y que en el centro de eso hay algo que tiene que ver con el hombre con quien está casada, pero que no puede demostrarlo, ni articularlo con la precisión que requeriría una acusación. Tenía una intuición que era más que una intuición, pero que sin hechos concretos era solo eso. Rodrigo escuchó lo que Clemente dijo, y luego, con la calma de alguien que tiene mucha práctica controlando conversaciones que podrían salirse del guión que él ha preparado, desmontó cada parte de lo que Clemente había dicho con la eficiencia de un hombre que sabe exactamente dónde están las grietas de una argumentación que no tiene hechos concretos. Le dijo que Inés estaba bien, que estaba cansada como lo está cualquier madre de 3 hijos, que la preocupación de Clemente venía de un buen lugar, pero que quizás era también el reflejo de su propia soledad, que a veces los hermanos sin pareja proyectan cosas en los hermanos que tienen familia. Eso último estaba diseñado específicamente para que Clemente no pudiera responderlo sin ponerse a la defensiva. Clemente lo supo en el momento, y lo supo, y no supo qué hacer con saberlo. La conversación terminó sin resolución, y Clemente se fue con la sensación de que algo estaba ocurriendo y de que él no tenía las herramientas para intervenir en ello de una manera que cambiara algo. Eso duró otros 18 meses. El año del crimen empezó como los anteriores. Enero, febrero, el ritmo ordinario. Clemente tenía en ese momento 41. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una planta química, trabajo que hacía desde los 23, con la estabilidad de alguien que encontró pronto algo que sabía hacer bien y que decidió que hacerlo bien era suficiente.
sin ambición profesional extrema, sin la agitación de quien necesita más, con la vida tranquila de un hombre que vive solo, que quiere a sus sobrinos, que tiene sus amigos, que no tiene grandes dramas. En marzo, Inés lo llamó. La llamada fue diferente a las anteriores no en el tono, sino en la información que contenía. Por primera vez, Inés nombró cosas que no había nombrado antes. No todo, no con el detalle que vendría después, pero suficiente para que Clemente entendiera que lo que había percibido durante años sin poder nombrarlo tenía nombre. Que lo que le había dicho a Rodrigo sin pruebas concretas, tenía pruebas concretas, aunque esas pruebas Inés todavía no estuviera lista para usarlas de ninguna manera oficial. Quedaron al día siguiente. Inés llegó con el aspecto de alguien que ha tomado la decisión de decir algo que lleva mucho tiempo sin decir, y que esa decisión la ha agotado antes de que la conversación empiece. Le contó, con la economía de palabras de alguien que sabe que lo que va a decir va a producir un efecto y que no quiere más efecto del necesario, le contó los años que había callado. Clemente escuchó. Lo que escuchó produjo en él algo que no fue de los estados emocionales que se procesan con rapidez. Fue de los que se instalan y crecen con una velocidad que el cuerpo no puede gestionar de manera ordenada. La rabia. La culpa de no haber visto más claramente lo que había percibido. La impotencia de los años en que no había podido hacer nada porque no había tenido la información para saber qué hacer. Y algo más oscuro y más difícil de nombrar que esas tres cosas juntas. Planificaron juntos. Esa es la parte que el sistema legal después tuvo que examinar con detenimiento y que Clemente no puede contar sin detenerse. Planificaron la salida de Inés. No de manera eficiente, no de manera que contara con los recursos correctos, ni con el apoyo profesional que ese tipo de situación requiere y que existe aunque no siempre sea visible ni accesible. Lo planificaron entre los dos, con el conocimiento limitado que tenían sobre cómo se sale de ese tipo de situación, con la urgencia que se produce cuando algo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo se hace visible de repente, y la urgencia reemplaza a la planificación cuidadosa. La noche en que ocurrió todo, no fue la noche en que el plan era que ocurriera todo. Fue otra noche, una noche de junio, un miércoles. Clemente llegó al piso porque Inés lo había llamado con una urgencia en la voz que no daba espacio para preguntas. Lo que ocurrió dentro de ese piso tiene su relato judicial y su expediente y su reconstrucción pericial. No es necesario reproducirlo aquí con detalle porque el detalle no es lo que esta historia necesita para ser entendida. Lo que es necesario decir es que Clemente Fuerte Arenas entró en ese piso y encontró a su hermana en un estado que produjo en él lo que produce en un ser humano ver a alguien que quiere en ese estado, con esa historia detrás de los ojos y ese cuerpo y ese miedo, y que Rodrigo Cienfuegos estaba en ese piso, y que Clemente Fuerte Arenas lo mató. No lo planeó esa noche, no llegó con esa intención, llegó con la intención de sacar a su hermana de ahí. Lo que ocurrió entre esa intención y lo que ocurrió es el espacio que los tribunales examinaron durante meses y que el Código Penal tiene sus propias categorías para clasificar y que la psicología tiene sus propias palabras para describir, pero que Clemente, que lo vivió desde dentro, todavía no ha encontrado la manera de narrar de corrido. Lo que sí puede decir, y lo ha dicho, es que en ningún momento de esa noche dejó de saber lo que estaba haciendo. Eso también es parte de la historia. La condena fue de 16 años por homicidio, con atenuantes de estado emocional y de confesión voluntaria. La defensa construyó el caso sobre las atenuantes disponibles con los hechos que tenía. El tribunal los valoró de la manera que los valoró. 16 años, con posibilidad de progresión. Marcos tenía 8 años cuando su padre murió. Daniel tenía 6. Sofía tenía 5. El sistema que existe para gestionar esas situaciones hizo lo que pudo con lo que tenía. Lo que el sistema tiene para gestionar la situación de 3 niños cuyo padre ha muerto a manos de un familiar en el contexto de violencia doméstica, cuya madre está en estado de shock agudo y cuyo tío está siendo procesado. Es un conjunto de protocolos que están diseñados para situaciones que tienen determinados perfiles y que esta situación desbordaba por los 4 costados. ¿Quién se hace cargo de los niños? La abuela paterna existía, pero el acceso era complicado por razones que el sistema tardó en comprender del todo. La abuela materna, la madre de Clemente e Inés, tenía 71 años y una salud que no le daba para hacerse cargo de 3 niños de 5, 6 y 8 años de manera plena,
aunque su disposición era total. Adolfo, el otro hermano, tenía sus propios hijos y una vida con los márgenes que tienen las vidas que no habían sido diseñadas para absorber una situación de esa magnitud. El sistema estuvo varios meses intentando encontrar una solución que encajara en sus propias categorías. Inés salió del hospital. Se hizo cargo de sus hijos con el tipo de determinación que tienen las personas que no tienen la opción de no tener determinación. Con su madre cerca, con el apoyo de Adolfo en la medida en que Adolfo podía darlo, con la ayuda que el sistema fue poniendo a su disposición cuando entendió qué forma tenía exactamente lo que necesitaba. Clemente, desde el centro penitenciario donde cumplía la condena, esperó. No esperó pasivamente. Esperó con la conciencia de que el único movimiento que le correspondía hacer era esperar. Que cualquier iniciativa suya en esa dirección, cualquier contacto que intentara, cualquier presencia que tratara de tener, era una presencia que podría producir más daño que bien. Que lo que había hecho no le daba el derecho de tener expectativas sobre lo que Inés haría con sus hijos respecto a él. Lo que Inés hizo nadie lo anticipó. Inés tardó 2 años. 2 años de silencio total, de ausencia de contacto, de los 2 años que necesitó para hacer lo que necesitaba hacer con lo que había ocurrido antes de poder hacer nada más. 2 años en que Clemente no supo nada de ella ni de los niños, excepto lo que le decía su madre en las visitas, que era poco y cuidadoso, y que Clemente agradecía sin pedir más. En el 3er año de condena, Inés fue a verlo, sola, sin los niños. La visita duró 2 horas. Clemente no sabe dar un resumen de lo que se dijeron en esas 2 horas que haga justicia a lo que fueron, no porque las palabras no existieran, sino porque había demasiadas capas simultáneas. Inés era la hermana que quería. Era la madre de los niños que habían perdido al padre porque él lo mató. Era la persona a la que había intentado proteger. Era la persona que era huérfana de padre por él de una manera que no era biológica, pero que era real. Era la persona que tenía el derecho más absoluto de todos los derechos posibles de no haber ido nunca a verlo, y que había ido. Lo que Inés le dijo en esas 2 horas, Clemente lo guarda con la privacidad que guardan las cosas que son demasiado propias para tener versión pública. Pero sí dice lo que Inés le preguntó al final, antes de irse. Le preguntó si podía traer a los niños. Clemente tardó en responder. Tardó porque la pregunta le pareció, en el primer segundo, demasiado grande para ser real, porque había construido en los 3 años anteriores una arquitectura interna que funcionaba sobre la premisa de que lo que había destruido no tenía reparación posible en ningún sentido que incluyera a los niños, que vivir con eso era lo que correspondía, que pretender otra cosa era no haber entendido nada de lo que había ocurrido. Inés repitió la pregunta, y Clemente le preguntó por qué. Inés le dijo algo que Clemente repite cuando habla de ello, y que cada vez que lo repite tiene la misma temperatura, como si las palabras no perdieran su peso con la repetición. Le dijo que los niños preguntaban por él, que Marcos, el mayor, que tenía ya 11 años, le había preguntado directamente si podía ir a verle, no a ver al hombre que había matado a su padre, a ver al tío Clemente, que para Marcos, que tenía 8 años cuando ocurrió y que no tenía todavía el marco para procesar todo lo que había ocurrido, el tío Clemente seguía siendo el tío Clemente, que esas 2 cosas coexistían en él de una manera que los adultos no habían sabido anticipar, pero que era real, que Daniel y Sofía también preguntaban, que ella había pasado 2 años intentando entender qué era lo correcto con esa pregunta y que no había llegado a ninguna conclusión que se pareciera a la certeza, pero que había llegado a esto, que privar a los niños del único tío que tenían por lo que ese tío había hecho era añadir otra pérdida a un conjunto de pérdidas que ya era demasiado grande, y que esa decisión le correspondía a ella tomarla, porque era la madre y porque era también la persona que tenía más derecho que nadie a tener una opinión sobre Clemente. Clemente dijo que sí. La primera visita de los niños fue difícil de una manera que Clemente no supo anticipar del todo, aunque creyó haberla anticipado. Difícil no porque los niños fueran fríos, sino porque no lo fueron. Porque Marcos entró y lo miró y dijo tío, y ese tío en esa sala de visitas con ese contexto fue de las palabras más pesadas que Clemente había escuchado en su vida. Y porque Daniel preguntó por su perro, el perro que tenía cuando Clemente lo visitaba en casa, sin solución de continuidad,
con la naturalidad de un niño de 9 años que no tiene todavía el filtro que los adultos construyen para saber qué preguntas son apropiadas en qué momentos. Y Sofía, que tenía 8 años, que había estado callada durante los primeros minutos con la seriedad de alguien que está procesando algo, le dio un dibujo que había hecho. El dibujo era de 2 personas, una más grande y una más pequeña. Debajo, con la letra de alguien que está aprendiendo a escribir, decía: «Tío y yo». Clemente tiene ese dibujo en la celda. Lo ha tenido desde ese día. Lleva 11 años mirándolo. Lo que ocurrió con los años siguientes de visitas y de cartas y de la relación que fue construyéndose entre Clemente y los 3 sobrinos es algo que no tiene un arco narrativo limpio, porque las relaciones que se construyen en condiciones así no tienen arcos narrativos limpios. Tienen sus propias irregularidades, sus avances y sus retrocesos, sus conversaciones fáciles y sus conversaciones que no lo son. Hubo una conversación que no lo fue. Marcos tenía 15 años. Era la edad en que los adolescentes empiezan a tener la capacidad cognitiva para procesar lo que de niños recibieron sin los instrumentos para procesarlo. La edad en que el relato que los adultos construyeron en torno a ellos se convierte en algo que pueden examinar por sí mismos y sobre lo que pueden tener sus propias preguntas. Marcos tuvo su pregunta. Se la hizo a Clemente directamente, en una visita, sin preámbulos, con la contundencia de un adolescente que ha decidido que la pregunta merece una respuesta directa y que no va a aceptar otro tipo de respuesta. Le preguntó por qué, no por qué había matado a su padre en el sentido de los hechos, que ya conocía en la versión que Inés había ido dándole a medida que crecía. ¿Por qué en el sentido más profundo? ¿Por qué no había encontrado otra manera? Clemente no le dio una respuesta que lo justificara. Le dijo que no había otra manera en ese momento, en ese piso, con lo que estaba pasando, y que eso era la verdad, y que también era verdad que la verdad no era excusa, y que había consecuencias de esa noche que eran irreversibles, y que la más irreversible de todas era que Marcos y sus hermanos no tenían padre. Marcos escuchó, y luego dijo algo que Clemente tampoco olvida. Dijo: «Lo sé, y también sé que salvaste a mi madre». Y dijo que no sabía qué hacer con las 2 cosas juntas. Clemente le dijo que él tampoco, y que si algún día encontraba la manera, que se lo dijera. Marcos tiene 22 años ahora. Daniel tiene 20. Sofía tiene 19. Los 3 son adultos jóvenes con sus propias vidas, sus propias amistades, sus propias decisiones que no pasan por lo que ocurrió hace 14 años, aunque tampoco lo ignoran. Los 3 siguen viniendo, con variaciones de frecuencia según los momentos y los periodos de sus vidas. Marcos menos que antes, con la intermitencia de alguien que tiene ahora un trabajo y una pareja, y los compromisos que eso produce. Daniel con la regularidad más constante de los 3. Sofía de manera diferente a sus hermanos, con cartas que escribe con más frecuencia que las visitas, y que tienen una calidad de escritura que Clemente atribuye a la carrera de letras que está haciendo. Inés sigue viniendo, no con los niños, sola, con la periodicidad de alguien que tiene una relación con la persona que visita que no tiene nombre en ningún diccionario y que no necesita nombre para existir. Clemente tiene 56 años. Le quedan 2 años para terminar la condena. Cuando salga tendrá 58. Marcos tendrá 24. Daniel 22. Sofía 21 años. Lo que ocurra entre los 4 cuando ya no haya una sala de visitas de por medio es algo que ninguno de ellos ha planificado con detalle. Clemente no se permite planificarlo porque sabe que planificar lo que no puede controlar es una actividad que tiene el coste de la energía que consume sin el beneficio de cambiar nada de lo que va a ocurrir de todas maneras. Lo que sí sabe es lo que lleva 6 años diciéndoles a los 3 en diferentes versiones adaptadas a la edad que tenían cuando se lo decía, y que ahora que son adultos puede decirles en su versión más directa, que lo que hizo no fue correcto en el sentido en que el sistema legal y en que él mismo lo evalúan con la perspectiva que da el tiempo y la distancia, que había otras cosas que podría haber hecho esa noche y que no hizo, que la consecuencia más irreversible de lo que hizo es que ellos 3 crecieron sin su padre y que eso es un daño que no tiene reparación posible en ningún sentido que él pueda ofrecer, y que los quiere, que los ha querido desde que nacieron, que esas 2 cosas son simultáneamente verdad. Hay una pregunta que esta historia no responde porque no tiene respuesta. La pregunta es si Marcos, Daniel y Sofía hacen lo correcto al mantener la relación con Clemente.
Hay personas que dirían que no, que la lealtad al padre que perdieron exige otra respuesta, que el amor que sienten por el hombre que mató a su padre es una traición a ese padre, aunque ese padre haya sido lo que fue, aunque el contexto de esa noche sea el que es. Hay personas que dirían que sí, que los niños no eligieron lo que les tocó y que preservar el único tío que tienen es una manera de no añadir más pérdida a un conjunto de pérdidas que ya era demasiado grande. Y hay personas que dirían que la pregunta en sí misma está mal formulada, que el corazón humano no funciona con la lógica binaria de correcto o incorrecto cuando lo que hay dentro es suficientemente complicado, que Marcos y Daniel y Sofía no necesitan que nadie desde fuera les diga qué es lo correcto sentir, porque lo que sienten ya lo están sintiendo y ya lo están manejando con las herramientas que tienen y que son más que las que cualquier persona que los mire desde fuera puede ver. Isidro lleva 14 años en ese punto de la pregunta sin respuesta. Perdón, Clemente. Clemente lleva 14 años en ese punto y dice que seguirá en él cuando salga, que no tiene forma de salir de él, pero que dentro de ese punto, dentro de la imposibilidad de resolver la historia en una dirección limpia, hay algo que sí tiene. Tiene los dibujos de Sofía, los primeros con la letra de quien aprende a escribir y los últimos con la caligrafía cuidada de alguien que estudia literatura y que ha empezado a escribir de una manera que Clemente lee y que lo deja sin palabras, que es el efecto que produce la buena escritura en quien la recibe. Tiene las cartas de Daniel que son siempre cortas y siempre directas, como Daniel, que nunca ha necesitado muchas palabras para decir lo que tiene que decir. Tiene las visitas de Marcos que son menos frecuentes, pero que cuando ocurren, tienen la densidad de las conversaciones entre dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo y que ya no necesitan llenar el silencio para estar en la misma sala. Y tiene 2 años. 2 años para que algo que ha existido a través de un cristal y de cartas y de la distancia que impone el sistema tenga que reinventarse sin el cristal ni las cartas como único medio. Eso, dice Clemente, es lo más parecido a una esperanza que tiene permiso de sentir. No más que eso, pero tampoco menos. Si crees que estas historias merecen ser escuchadas, suscríbete. Son las historias que existen aunque nadie las cuente. Nosotros las contamos.